El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta parcialmente a personas mayores de 65 años, por lo cual es importante conocer los tipos más comunes que existen para poder entender mejor su evolución y sus tratamientos. Nos encontramos con el Alzheimer esporádico, o también conocido como Alzheimer de inicio tardío, ya que este comienza después de los 65 años. No contiene un patrón genético claro, aunque si bien tener familiares con la enfermedad puede aumentar el riesgo, no existe una mutación genética específica que determine su aparición. En este tipo de Alzheimer, los síntomas avanzan lentamente y pueden pasar desapercibidos en las etapas iniciales, ya que generalmente el primer signo es la pérdida de memoria relacionada con eventos recientes. Como el tiempo, se suman dificultades para razonar, planificar, hablar o reconocer personas cercanas. La progresión puede variar entre una persona y otra, pero suele durar entre 8 y 12 años desde el diagnóstico hasta las etapas finales. Nos encontramos entonces con el Alzheimer familiar o también conocido como Alzheimer de inicio temprano. Es menos común, pero más agresivo. Afecta a personas menores de 65 años. Incluso es más frecuente en adultos a sus 40 o 50 años. Está relacionado con mutaciones genéticas hereditarias en genes como el APP, que es la proteína precursora de amiloide, el PSN1, que es la presilina 1, o la presilina 2. Es por esto que también se lo conoce como Alzheimer familiar, ya que suele afectar a varios miembros de una misma familia o a lo largo de generaciones. Debido a su carácter hereditario, las personas o antecedentes familiares directos pueden someterse a pruebas genéticas para detectar si poseen estas mutaciones. Sin embargo, se recomienda hacerlo con acompañamiento psicológico y bajo indicación médica. Los síntomas del Alzheimer de inicio temprano son similares a los del tipo esporádico, pero tienden a avanzar con mayor rapidez. Además de los problemas de memoria, pueden aparecer desorientaciones, dificultad para tomar decisiones, cambio de personalidad y pérdida de lenguaje. Luego nos encontramos con el Alzheimer atípico, el cual no sigue el patrón típico de pérdida de memoria inicial. Entre estas variantes destacan el Alzheimer con afasia progresiva primaria, que es la principal alteración inicial en el lenguaje y la persona tiene dificultades para expresarse o entender palabras. El Alzheimer con apraxia visual o síndrome de Wallin. Los primeros síntomas afectan la percepción visual y especial, por lo que el paciente tiene dificultad para reconocer objetos o coordinar movimientos. Luego nos encontramos con el Alzheimer atípico, el cual no sigue el patrón típico de pérdida de memoria inicial. Entre estas variantes destacan el Alzheimer con afasia progresiva primaria, que es la principal alteración inicial en el lenguaje y la persona tiene dificultades para expresarse o entender palabras. El Alzheimer con apraxia visual o síndrome de Wallin. Los primeros síntomas afectan la percepción visual y especial, por lo que el paciente tiene dificultad para reconocer objetos o coordinar movimientos. Cambios anatómicos. Desde el punto de vista anatómico, el Alzheimer provoca una atrofia cerebral progresiva, es decir, una pérdida de masa en el encéfalo. Esta pérdida se concentra especialmente en el hipocampo, que es la zona encargada de formar nuevos recuerdos, y en la corteza cerebral, responsable del lenguaje, el razonamiento y la toma de decisiones. A medida que la enfermedad avanza, la atrofia se extiende hacia otras regiones del cerebro. Además, bajo el microscopio se pueden observar dos características propias del Alzheimer. Las placas de beta-amiloide, que son acumulaciones de proteínas entre las neuronas, y los ovillos neurofibrilares, de proteínas tau, que forman dentro de las neuronas. Ambas estructuras dañan las células nerviosas y dificultan la comunicación entre diferentes áreas del cerebro, favoreciendo la muerte celular.
Cambios funcionales y neuroquímicos. En cuanto al funcionamiento cerebral, el Alzheimer altera la transmisión de impulsos nerviosos, afectando el equilibrio neuroquímico. Uno de los cambios más relevantes es la disminución de los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el aprendizaje y la memoria. Esta reducción compromete la capacidad del cerebro para procesar información, lo que se traduce en dificultades para prestar atención, resolver problemas, emitir juicios acelerados y mantener una comprensión clara del entorno. También se ven afectados el ciclo sueño-vigilia y el control emocional, lo que puede generar relaciones exageradas o inadecuadas ante situaciones cotidianas. Manifestaciones cognitivas, conductuales y desorientación. Las primeras manifestaciones del Alzheimer suelen ser olvidos leves relacionados con hechos recientes, como no recordar dónde se dejaron objetos o repetir conversaciones. Con el tiempo, la pérdida de memoria se intensifica, afectando recuerdos importantes y el reconocimiento de personas cercanas. También se vuelve difícil comunicarse, ya que las personas no encuentran las palabras adecuadas o no comprenden lo que se dice. A esto se suman dificultades para razonar, planificar o realizar tareas cotidianas como cocinar, manejar dinero o seguir instrucciones. En el plano emocional y conductual pueden aparecer irritabilidad, ansiedad, depresión, apatía, aislamiento o incluso alucinaciones o ideas erróneas. Muchas personas experimentan el síndrome del atardecer, que se manifiesta como confusión o agitación al final del día. A medida que la enfermedad progresa, también se produce una desorientación cada vez más marcada, primero temporal, luego especial y finalmente personal. La persona puede no saber en qué lugar está, en qué día está, perderse en lugares familiares, no reconocer su hogar ni a sus familiares y depender completamente de otros para realizar actividades básicas. Este proceso lo podemos dividir en una serie de etapas. Etapa preclínica. Es la fase silenciosa del Alzheimer, que puede durar años o décadas. Aunque la persona no presenta síntomas, en su cerebro ya se están acumulando proteínas dañinas. Beta-amiloide forma placas y tau forma ovillos dentro de las neuronas. Estas alteraciones afectan la comunicación entre neuronas y provocan inflamación y muerte celular, sobre todo en el hipocampo, clave para la memoria. Los cambios solo pueden detectarse con estudios avanzados como PET o análisis del líquido cefalorraquídeo. Etapa leve. Empiezan los primeros síntomas visibles, conocidos como deterioro cognitivo leve. Hay dificultades para recordar información reciente, desorientación en el tiempo, problemas para resolver situaciones cotidianas y cambios sutiles en la personalidad, como apatía o irritabilidad. A nivel cerebral, el hipocampo se atrofia más y la corteza temporal medial comienza a afectarse. Etapa moderada. El daño cerebral ya es más extenso y el diagnóstico suele confirmarse clínicamente. La persona puede no reconocer a sus seres queridos, desorientarse en lugares conocidos, perder fluidez verbal y presentar comportamientos como ansiedad, paranoia o agresividad. También se complica realizar tareas cotidianas como vestirse, cocinar, manejar dinero, etc. Las áreas parietales y frontales del cerebro muestran deterioro, afectando funciones como el juicio, el lenguaje y el control de impulsos. Etapa severa. En la fase final, el deterioro neurológico es profundo. El lenguaje se pierde casi por completo, el paciente no puede moverse, alimentarse ni controlar esfínteres. La conexión con el entorno desaparece. El cerebro sufre una atrofia generalizada con pérdida masiva de neuronas y volumen cerebral. Y última etapa, muerte. El Alzheimer no causa la muerte directamente, pero sus complicaciones sí: infecciones, neumonía, úlceras por presión o caídas. La esperanza de vida tras el diagnóstico suele ser de 8 a 12 años, dependiendo de la salud general y los cuidados recibidos.